operacional que permite identificar un organismo, ¿sí? Pero ese organismo necesita intercambiarse o tener un intercambio con el ambiente. Entonces tenemos el organismo que para autoproducirse necesita enviar cosas al ambiente y recibir cosas del ambiente. El organismo no se puede reducir a sus elementos. Sus elementos solamente son elementos del organismo en cuanto cumplen una función dentro del sistema. Entonces ahí sí lo mental surge como una propiedad emergente, como un sistema dinámico, que solamente aparece en el tiempo, en la medida en que se va desarrollando, y tienen poderes causales. Entonces ahí sí es posible que algo mental tenga influencia sobre algo no mental o más básico, y viceversa. Bueno, esa es una de las intuiciones que tenemos que explicar. ¿Por qué lo mental parece ser distinto de lo corporal, pero sin embargo ser capaz de interactuar? ¿Por qué un golpe en la cabeza provoca una pérdida de memoria? Si lo que fue afectado fue la materia, y la memoria no está en ninguna parte en particular, o esa memoria en particular. Este es un fenómeno complejo, con propiedades emergentes, que podría dar cuenta justamente de esas dos intuiciones, ¿sí? En el caso de la teoría autopoyética, además, ¿cierto?, la principal relación del organismo con el ambiente es de carácter afectivo. La primera relación con el ambiente es de que es algo positivo o negativo, peligroso o provechoso. Entonces, la mayoría de los que dicen son inactivos, dicen somos afectivos todo el tiempo, y somos situados y somos encarnados. Extendido no, porque si algo externo es parte del sistema, entonces es parte del sistema. Lo que sea interno o externo se define por el modelamiento del sistema, entonces lo extendido no tiene mucho sentido. Pero obviamente aceptan que un sistema cognitivo puede tener cosas que están adentro de la piel y cosas que están afuera. Pero el afuera o adentro aquí no va a aparecer. Entonces creo que esas son en general las opciones que tenemos hoy día como grandes marcos en ciencia cognitiva para intentar un estudio científico de lo mental, entendido lo mental como esta idea que está en relación con la percepción, con el pensamiento, con la cognición, con lo afectivo, con lo emocional. Y diría que esa es la esperanza, de que se puede hacer ciencia y podemos conocer lo mental con modelos cada vez más complejos, ¿sí? Todos estos modelos aceptan lo de las redes neurales artificiales, pero como un buen modelo del cerebro. Lo que rechazan del conexionismo es que sea solo el cerebro el que esté involucrado. El cerebro, cuerpo y ambiente los que tienen que estar involucrados. Eso era lo que tenía para decirle hoy. Buenísimo. Bueno, ahora podemos aprovechar de armar un poquito de conversación en torno a los temas que nos planteó el profe. Bueno, aquí se nos presentó básicamente 3 modelos grandes o familias de modelos sobre la mente. El modelo computacional clásico, ¿cierto? El conexionismo basado en redes neuronales y estos modelos más corporizados o alternativos a la ciencia cognitiva clásica. Lo que podemos empezar a discutir ahora quizás sea, primero, si tienen alguna duda sobre estos modelos, alguna pregunta aclaratoria, y segundo, conectar estos modelos con el computacionalismo clásico, que poner aquí un computador más simple, las redes neuronales, o este sistema más corporizado, ¿cierto?, que involucra al ambiente, un arbolito. ¿Qué relación tienen, por ejemplo, con preguntas sobre la identidad personal? Como qué significa ser un yo, qué significa tener una mente. ¿Soy yo lo mismo que el procesamiento de información que está acá dentro de la cabeza? ¿O soy un sistema dinámico que está en interacción con el ambiente? Si el ambiente de alguna forma constituye lo que yo soy, lo que soy como sujeto, ¿qué implica esto, por ejemplo, para las relaciones dinámicas? Si yo soy lo mismo que era la semana pasada o lo que voy a hacer en el futuro. También preguntas, por ejemplo, sobre cómo se conecta esto con la inteligencia artificial. ¿Qué nos dice esto sobre la posibilidad de tener máquinas que piensan?
Si esto, por ejemplo, resuelve el problema mente-cuerpo, entonces ya simplemente modelando redes neuronales tenemos una máquina inteligente, tenemos mente artificial. O también el problema, por ejemplo, sobre qué nos dice esto sobre la periferia de la mente. Cosas como un pulpo, por ejemplo. Si un pulpo es inteligente pero no puede, no sé, jugar ajedrez. O si, por ejemplo, un microbio también tiene una capacidad mínima de inteligencia, aunque no tenga nada reconocible como lo que somos los seres humanos. Entonces les doy la palabra para que podamos conversar un poco. No sé si el profe también puede decir algo. Yo voy a empezar. Oye, adelante, la Dale, no. Y bueno, a mí no me quedó tan clara la presentación que como en qué minuto realmente se supera un poco, o si es que se supera realmente esta división mente-cuerpo, si sería más en este modelo como del enactive, o en realidad, esa parte como que no me quedaba muy clara. Yo personalmente vengo de las ciencias sociales, entonces yo por ejemplo trabajé con Merleau-Ponty y eso es como más antiguo, entonces como no vi permanentemente en estos modelos esta distinción mente-cuerpo y no logré comprender cómo, por ejemplo, los afectos se pueden integrar o por qué seguimos entendiendo lo cognitivo como algo meramente procesual o un cálculo mental y no como una experiencia corpórea integrada al procesamiento mental. Entonces, los enfoques clásicos normalmente se les acusa de no rescatar ese aspecto experiencial, sino que pensar lo cognitivo como meramente procesamiento de información. Justamente estos enfoques de la ciencia cognitiva 4E lo que hacen es descargar lo que se suponía que estaba adentro en la interacción con el ambiente. Por eso es que el modelo del sándwich, yo decía, aquí básicamente la cognición tiene que ver con la coordinación sensorio-motora, ¿sí? Y los procesos de, por ejemplo, jugar ajedrez, resolver matemáticas, sí, son procesos posteriores. La cognición en primera instancia tiene que ver con coordinar lo sensorio y lo motor, ¿sí? Entonces, de hecho, el enfoque en activo sí rescata a Merleau-Ponty, ¿sí? Es uno de los autores que toman cuenta, porque justamente Merleau-Ponty también, frente a la fenomenología tradicional de Husserl, él es el que rescata la importancia del cuerpo, no el cuerpo material, sino el cuerpo vivido. Entonces este enfoque desde rescatar la experiencia propia está presente en el activismo claramente, ¿sí? Y estas otras tres de alguna manera, bueno, extended no me voy a meter, pero las otras tres también, es esta imagen de que la mente tiene que representarse el mundo, para eso requiere información, pero una vez que se lo representa, tiene sus propias metas y propósitos, y en virtud de eso decide qué es lo que voy a hacer, y después actúa. Aquí más bien la cosa funciona con esta coordinación nada más, entre lo sensorio y lo motor, por ejemplo la experiencia, los afectos, deberían estar presentes, ¿sí? No sé si con eso respondo o estoy diciendo lo mismo, nada más. Sí, me queda todavía un poquito la duda en la división de los procesos como perceptual y cognitivo como elementos como separados. Es que en el enfoque clásico se piensa que primero está la percepción y luego está la cognición, ¿no? Porque lo cognitivo es esta resolución abstracta, lo racional. En cambio, los enfoques clásicos, o sea, no clásicos, o de cognición 4E, no hay una distinción clara entre lo perceptual y lo cognitivo, ¿sí? A lo más podría haber una distancia más grande entre lo perceptual y lo motor que permitiría distinguir algo así como lo puramente cognitivo, pero nunca van a estar completamente separados, ¿sí? En el modelo no da para poder separarlo, porque no tiene estos dos niveles distintos, ¿sí? Sí, yo me quedo con lo último que estaba hablando, esto de emerger el yo, de hacerlo más consciente. Yo creo que es difícil igual hacerlo consciente porque siento que la conciencia es como una entidad que se activa, más bien. No es como que uno está siempre consciente, o sea, igual trato de estar consciente todo el rato, pero igual hay momentos, no sé, por ejemplo, el enojo. Pareciera ser que hay como un cierto umbral que tiene cada persona de acuerdo a las experiencias que vive, que su sistema neuronal, por así decirlo, marca como cierto punto y uno puede tener
un cierto nivel de conciencia dentro de ese punto, pero cuando ya es sobrepasado, ahí caemos en el enojo, caemos en diferentes tipos de situaciones, y claro, ni siquiera el humano está 100% consciente las 24 horas, entonces creo que es complejo pensar que una computadora la vamos a tener consciente 100%. Y entendiendo también la autopoiesis, porque depende del exterior. Tenemos que pensar que hoy en día las computadoras son muy inteligentes, pero no están conectadas con el exterior. Eso. Ahí igual hay que precisar que bueno, el concepto de conciencia, como dijo el profe, polisémico, no hay una única definición de conciencia. Y de hecho hoy en día, mientras más se estudia el problema de la conciencia, más decisiones se hacen. Por ejemplo, es distinta la conciencia que yo tengo de mí mismo, que es la autoconciencia, por ejemplo, de estar moviéndome, yo soy consciente de que yo tengo el plumón en la mano, por ejemplo, y quizás esa conciencia requiere de capacidades más abstractas como el uso del lenguaje, la memoria, ver la continuidad entre mis acciones, etc. Pero es distinto, por ejemplo, de la mera percepción, por ejemplo, de lo rojo, que quizás yo puedo disociarme en un momento de mi percepción de ahora, pero aún así, si hay algo rojo frente a mí, va a estar digamos, esa cualidad en mi conciencia, de una forma mínima. Entonces, por eso hay formas distintas de conseguir la conciencia, y también el problema mente-cuerpo, tal como lo presentó el profe originalmente, hoy en día también se ha reformulado a partir de estas distinciones sobre la conciencia. Por ejemplo, todo lo que hablaba el profe sobre los marcos más clásicos, el computacionalismo y el conexionismo, se entiende que resuelven el problema sobre cómo el cuerpo lo hace para tener una conducta inteligente. Pero eso no nos dice nada sobre por qué el rojo se ve rojo, por qué se ve rojo, la cualidad del rojo, con la experiencia interna. Y ahí surge el problema, ya tenemos solucionado de alguna forma el problema mente-cuerpo, porque tenemos una versión sobre cómo funciona la mente, pero no resolvimos el problema de la conciencia, que parece que es un problema distinto. Entonces igual es importante ir haciendo como esas distinciones y esas precisiones para poder pensar bien los problemas, porque quizá la inteligencia artificial no tiene esta capacidad de percibir lo rojo, pero quizás sí tiene un discurso, entonces ahí pueden haber cosas medias raras, tiene una narrativa de sí mismo, pero no tiene percepción. Claro, de hecho, sí, la inteligencia artificial sí puede detectar el rojo, de hecho puede detectar, no sé, por ejemplo, un número 3 que esté borroso lo puede detectar. Claro, pero ahí la diferencia está entre solo detectar y percibirlo. Por ejemplo, hay casos de visión ciega. Hay personas que pueden, no sé, tienen algún problema en la corteza visual, entonces no ven. Si uno le pregunta si ve, dice no veo. Pero lo hacen caminar por un montón de obstáculos y los puede esquivar. O le hacen preguntas sobre cosas que le ponen al frente el ojo y puede adivinar correctamente. Y si uno le pregunta, ¿ve? No ve. Pero de alguna forma sí está detectando, su ojo está detectando lo que está pasando y su cerebro también lo está procesando. Entonces también hay que hacer esa distinción entre solo detectar o ver propiamente tal. Sí, quizá lo que te refieres es que el hecho que detecte rojo es la efectividad, pero no tiene esa cualidad. No sé si... Claro. Acuaria, no sé, también le dicen ¿Cuál? Es que, claro, a eso mismo me refiero, porque para mí, por ejemplo, de que detectar un color rojo no es sinónimo de conciencia. A eso es lo que voy. Yo quería hacerle una pregunta, profesor. ¿Qué tan, un poquito como ciencia ficción, pero qué tan factible ve, dejando de lado las limitaciones éticas, que haya una gente inteligente corporizado, así en activo, con otro sustrato que no sea como el computacional actual, sino algo más ciencia ficción? Como, En principio no veo una objeción, porque si logramos comprender cómo o qué es la mente y cómo funciona, deberíamos ser capaces de crear artefactos que lo tengan. El punto es si realmente cuando avanzamos en la investigación y vemos o tratamos de dar cuenta de ciertos fenómenos, como lo que decía el compañero, lo voy a decir, ¿cierto? De que tenemos esta experiencia de que llegado a cierto nivel de enojo, perdemos el control sobre él, ¿no? ¿Cómo modelamos eso? ¿Y qué nos va a decir eso sobre nuestra teoría acerca de lo mental? Entonces, pero en principio, si creo que somos materia en última instancia, deberíamos poder explicarlo. Y si lo podemos explicar, entonces podemos crear. ¿Sí? ¿Cómo van a ser? No lo sé. Vuelvo a la metáfora de los órganos. ¿Sí? Entonces, si usted pierde un ojo, o le hacen perder un ojo, ¿sí? Le disparan un balín de goma y su ojo ya no funciona,
Creo que todavía la respuesta es ponerle una prótesis para que se vea como un ojo, pero no es un ojo, no le sirve para ver, ¿sí? Pero si usted sabe cómo funciona el aparato visual, ¿cierto? Puede poner algún tipo de placa que detecte la luz y esa información la transforme en ondas eléctricas que alteren la parte del cerebro que procesa la información normalmente. ¿Sí? De hecho, No sé cuál es la experiencia subjetiva que tienen esas personas, pero esas personas recuperan la visión en el sentido de poder detectar objetos. ¿Sí? Entonces, así como en el caso de la visión, o en el caso de que usted pierda una pierna, ¿cierto? En la prótesis tradicional era algo que se viera parecido a la pierna, ¿sí? Pero si usted quiere hacer atletismo, no le colocan una prótesis que se parezca, le colocan una prótesis que tiene otra estética, pero cumple bien la función, ¿sí? Y son mejores esas piernas que las otras, si lo que quieren es correr. Entonces quizás es posible llegar, si tenemos la comprensión de cómo funciona, tener este tipo de o bien prótesis o bien agentes artificiales que cumplan la misma función. No veo en principio una objeción. No es que algo que esté cerca ni que necesariamente vaya a pasar, pero no veo una objeción en principio que diga que no se puede. Digo, está bien. Sí, claro. Hay un concepto que dijo Gabriel sobre el yo, es esta relación mente-cuerpo. Si no me equivoco, lo hablaba Bruno Spinoza, es esta idea de que eres tu cuerpo. Por ejemplo, voy al gimnasio y me voy a entrenar. No voy a entrenar mi cuerpo, porque el hecho de que haya el concepto de mi cuerpo es que hay algo que no es mi cuerpo. Y así con las emociones, por ejemplo. El miedo, la liberación de cierta hormona que hace que tu cuerpo se sienta de cierta forma. Entonces, ¿qué se puede decir de ese concepto o de esa quizás no separación de cuerpo-mente, sino que el concepto de que uno es su cuerpo en relación a la ciencia cognitiva? Lo que yo he visto, al menos, es que hay un uso raro de la palabra. Porque, por ejemplo, la gente cuando habla de los organismos autopoyéticos, ¿sí? Habla de esto, pero cuando quiere hablar de tareas cognitivas, esto lo reduce al cerebro. está equivocado. Entonces, cuando la gente dice el cerebro aprende, o el cerebro percibe, no soy yo el que percibo. Pero si ese yo no soy mi cerebro, ¿qué más soy? ¿Qué otra cosa soy? Entonces, si soy el conjunto de los procesos y no soy más que mi cuerpo, ni menos que mi cuerpo, ¿cómo entiendo eso? Puede ser, como decía Gabriel, esta teoría del yo narrativo, que también está en la filosofía hermenéutica, en Riquet. Este yo del cual hablamos nosotros, en realidad es una historia que nos contamos y que depende de nuestra capacidad de tener lenguaje, de aprender desde chiquitito, que nos cuentan historias sobre otro, pero no es nada real, en última instancia. En un sentido claro. Es una narración. Y de hecho tiene que ver con la hermenéutica, porque de hecho, no sé si alguien, pero la gente de los que saben de derecho, cuando hacen la hermenéutica, cuando trabajan la hermenéutica, básicamente es para debatir en torno a una verdad. O sea, por si quieren Sí, por eso es complejo la afirmación yo soy mi cuerpo. Claro, aquí sí, en este tipo de... Claro. ¿sí? Pero ¿quién es ese yo? por ejemplo, la duda también de en qué momento pasa esto de, por ejemplo, el tema de la conciencia y tal, que entendemos que hay varios tipos de conciencia, pero cómo se transiciona, por ejemplo, a, no sé si al concepto de conciencia o de cognición contemporáneo, que se entiende y que se piensa y que se analiza el humano, no sé si se entender, como piensa actualmente, en el sentido de percibir la cognición actualmente y no como se percibía cuando éramos, no sé, neandertales, cómo se generaba la idea y cómo se generó. O sea,
Sí, complejo, sí, complejo. No O sea, éramos él se neandertales. marca el Eran otra especie. era otra especie, claro, pero cómo esa transición de evolución se marca también en la evolución de la cognición. Lo que pasa es que hay distintas teorías. Hay una teoría que es la básica, que es que nuestras capacidades cognitivas no han evolucionado. En general, nuestro organismo como perteneciente a la humanidad es el mismo que de hace 300.000 años atrás. Así como el corazón, el hígado, el pulmón, son los mismos. No hay evolución. Hay gente que piensa que la conciencia es producto de la aparición del lenguaje escrito, que es un producto de que nos hayamos vuelto culturales. Hay distintas teorías. El punto es examinar cuál es la que mejor se acomoda a la evidencia. Por eso que no solamente tenemos en la ciencia cognitiva la filosofía, la neurociencia y la inteligencia artificial, también está la lingüística, la antropología y la psicología. Entonces hay que tener la imagen más coherente para dar cuenta de los fenómenos. ¿Combinar que nos estaban? O sea, mi comentario era como sumándome a uno de los ejemplos que ha dado usted, profe, pero sobre el tema de conocer cómo funciona algo para después cómo crearlo, me acordé también de un video de una niña que perdió un brazo y tiene una prótesis, pero no como para que parezca nomás como una especie de objeto, no podría decir, sino que tiene la función igual de como explicar cómo funciona un brazo, pero no solo eso, sino que, o sea, aparte de que el brazo robótico como que con las señales que ella comandaba, por así decirlo, se movía, ella podía separarlo como del origen y se movía igual, porque tenía como, no sé, uno piensa en el Bluetooth o algo parecido, que puedes mandar las señales a algo externo. Entonces la mano se podía mover como en la serie, ¿cómo se llama esta? ¿La Berlín o una cosa así? Dedos. Sí, claro, sí, una cosa así. Tienes Como... que pensar que si hay electricidad, te genera un campo magnético y la electricidad, básicamente los átomos tienen electricidad, estos son protones y neutrones flotando en la nada y generando un campo electromagnético, y así, como decía el profe, hablaba de la mesa, así obtenemos la mesa. Todos estos átomos organizados, como usted bien decía, forman la mesa. O sea, lo que sabemos Hay una cuando nos metemos en el campo de la ciencia es que sabemos poco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la discusión del plano mente-cuerpo tradicional, uno de los argumentos que se dan en favor del dualismo es la existencia de los fenómenos parapsicológicos, la telequinesis y ese tipo de cosas. Entonces, la objeción que normalmente se da es que no tenemos evidencia seria de que esas cosas ocurran. No parece ciencia, sino que parece pseudociencia, por un lado, pero por otro lado, si es que realmente existen, ¿por qué no podría haber una explicación materialista de ellos? Entonces, si apelamos a campos magnéticos, quizás, mira, sí, en realidad sí existe la telequinesis y podemos explicarlo dentro del ámbito material. Entonces, lo que yo necesito para derrotar al materialismo es un argumento de principio que me diga que no es posible. Un argumento a priori, conceptual, no basado en evidencia empírica, porque obviamente el dualismo no puede basarse en evidencia empírica. Entonces, ¿por qué la ciencia cognitiva parece interesante? Porque al menos las puertas están abiertas. No hay ninguna investigación que quede desechada de antemano. Cuando también apuntaba al problema de la conciencia, pero vamos a una pregunta un poco más anterior de cómo qué es lo que define la conciencia, sería sobre las atribuciones de conciencia. Cuando algo o a alguien le atribuimos conciencia, me da la impresión de que normalmente, por ejemplo, entre seres humanos, el mero hecho de cómo el otro se comporta, el que soy lo suficientemente parecido a él como para decir lo que a mí me pasa, probablemente a él también le pasa, se comporta de una forma que parece corresponderse con quien soy, y eso nos parece lo suficientemente, en general, lo suficientemente bueno, una buena prueba para decir los otros tienen conciencia igual que yo, aunque hay experimentos mentales que van en contra de eso, pero ese es como el acuerdo más bien general. Con los animales entramos en un caso un poco más contencioso, en que en general
tendemos a encontrar algunos tipos de pruebas que nos dan como una señal de aquí parece que podemos atribuir al menos ciertos tipos de conciencia. Por ejemplo, la prueba del espejo, de la mancha, que si se ve a sí mismo con la mancha y se le intenta limpiar, todo ese tipo de casos. Pero quería preguntarle si, además de este como caso extremo en el cual, claro, conocemos la conciencia tan bien que somos capaces de crear algo con esa idea de lo que es la conciencia, en el caso que nos encontramos ahora, a tipo máquinas o distintos tipos de herramientas que simulan lo que nosotros conocemos como pensar, ¿hay algo que a usted le parezca que podría ser una prueba lo suficientemente fuerte como para poder atribuir conciencia, o siempre va a estar en ese espacio vago de se parece suficientemente a lo que hacemos, pero no tenemos una prueba fuerte de que tenga conciencia? Esa era mi pregunta. Sobre la atribución de conciencia a ese tipo de simulaciones de Aquí solamente estoy improvisando. Sí. No hay respuesta que yo conozca al menos. ¿Cómo funciona la ciencia? Quiere descubrir en qué consiste un fenómeno. ¿Qué es el agua? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos muestras que la mayoría de nosotros aceptamos que es agua, sin saber qué es el agua. Porque por eso estamos haciendo, no sabemos qué es el agua. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Toma estas muestras de agua e investiga cuál es su composición química. ¿Cómo sabes qué es agua? Si no sabes todavía qué es lo que es el agua. Son las muestras que la mayoría de la gente aceptaría que es agua, ¿sí? Y la ciencia nos puede decir, mira, de lo que ustedes creen que es agua, el 90% en realidad es agua, porque para ser agua tiene que ser H2O. Parece que hay un límite. Si el científico nos dijera, en realidad no existe el agua, le diríamos que no encontró lo que estaba buscando. Pero siempre tiene que estar haciendo ese equilibrio. O sea, partimos de casos en que la mayoría de nosotros diríamos que estamos frente al fenómeno, aunque no podemos explicarlo. ¿Sí? Y para poder hacer la explicación tomamos lo que llamamos casos paradigmáticos, que la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que cumple con la función. Una vez que establecemos qué es lo que tienen en común todos esos casos, ¿cierto? Puede ser que hayan ciertos elementos que podemos reconocer en fenómenos que estaban más lejos y decir, mira, aquí también hay. Por ejemplo, en el caso de la conciencia, ¿sí? Hay investigaciones, Rodrigo, en plantas o incluso en organismos más simples, donde cierto comportamiento se inhibe si se le aplica anestesia. Entonces, uno podría asumir que hay conciencia o sintiencia, se llama, porque su comportamiento es afectado de la misma manera en que ha afectado el nuestro cuando se nos corta la parte de la conciencia. Entonces, la investigación avanza, no sé si retrocede, pero es posible de aplicar eso en casos que no eran tan claros. Pero depende de que vaya, o sea, si tenemos más claridad de qué hablamos cuando hablamos de conciencia en humanos, ¿sí? Y buscamos cuál es su correlato neural o fisiológico, quizás podamos detectar en organismos más distintos a nosotros si está presente la conciencia, pero para eso necesitamos primero la definición, y la definición requiere de que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que estamos buscando, aunque no sepamos todavía su definición. Yo creo que ese es un dilema epistémico del cual no se puede salir en principio. En virtud del tiempo vamos a tomar una sola palabra más y luego Raúl nos va a comentar qué es lo que sigue con el grupo. Okay. O sea, yo tenía una pregunta ya dejada un poco relacionado con las emociones y los 3 líneas o modelos de investigación, las 13, digo las 4E, si hay algún tipo de consenso entre las 4 de qué papel o en qué consisten las emociones. Si es un proceso cognitivo, porque en Embedded habían investigaciones donde se tomaban en cuenta y eran parte fundamental, pero en las otras 3, o si se comprendían en las 4 de la misma forma. En el caso en activo, las emociones tendrían que surgir a partir de las valoraciones que hace el organismo de sus relaciones con el ambiente. ¿Sí?
ahí está la parte afectiva. En lo encarnado no necesariamente, ¿no? Porque no es el modelo que está detrás, sino que uno podría, no sé, estar en los trabajos de Tomás de Damasio, ¿sí? Donde se vincula lo afectivo a lo cognitivo, es como la base de lo cognitivo, pero es una cuestión no que tiene que ver con el ambiente directamente, sino que tiene que ver con la regulación interna de ciertos procesos. Entonces también ahí tenemos dificultad de cuál es el fenómeno que estamos tratando de explicar, ¿sí? Pero la idea es que entre más gente estudie desde distintos puntos de vista, podemos llegar a tener una mejor comprensión del fenómeno. Una cortita, muy corta. ¿A qué corriente suscribes? El activo, sí. Pero como buen filósofo sospecho de que es muy bueno para ser cierto. Inventar más. Bueno, le damos las gracias al profesor Manuel Rodríguez. Bueno, muchas gracias a todas y todos por venir. Esta ha sido una iniciativa del grupo de estudiantes de filosofía por activar este grupo de estudio Ciencias Cognitivas y Filosofía de la Mente. Le agradecemos mucho al profesor por regalarnos su tiempo, su conocimiento, y la idea de esto es hacer un ciclo de 3 reuniones, de 3 actividades, para que podamos irnos conociendo, para que vayan viendo si les interesa o no. Entonces esto es más que nada un ciclo de charlas introductorias y actividades introductorias, porque la idea es llevar a cabo ya el próximo año, a través de este grupo de estudio, actividades más estructuradas, como la lectura de paper, y ya derechamente tratando de hacer discusiones y ir elevando un poquito el conocimiento entre los integrantes y las integrantes. Entonces, ahora lo que queremos es hacer 3 sesiones, 3 actividades. La próxima actividad va a ser también charlas introductorias, pero sobre temas más específicos, como el enactivismo en particular y la inteligencia artificial en particular, para finalmente tener una tercera y última sesión que será una actividad más interactiva, ver una película aquí en la Cineteca de la plataforma cultural, y después tener un conversatorio ya para terminar de conocernos, ver qué es lo que estudia cada uno, qué es lo que le interesa a cada uno, y ver cómo podemos alinear un poco todos estos intereses en una línea de trabajo ya de cara al próximo año para hacer cosas más ambiciosas. Así que no sé si tienen alguna duda al respecto ¿Se puede invitar más gente? Sí, claro, sí, claro. Así que vamos a estar sacando probablemente hoy o mañana un flyer con la información específica de la próxima reunión. El Nico ahí, el artista. Así que eso, vamos a tratar de dar la información a tiempo, y quedan todas muy invitados a la próxima charla. Gracias.